Bien, llevamos varias semanas, no sé cuál es esta, parece que es la quinta ya, en la que hemos estado estudiando eh, una temática que le pusimos un título. No sé si se acuerdan, la temática se llama La revelación, sabiduría de Dios. Y en esta ocasión, porque hemos estudiado esto de otra forma en otras veces, pero en esta ocasión hemos estado centrándonos en Primera de Corintios, capítulo 2, de los versículos 1 al 16, que fue lo que leímos hoy día. Ya vamos bien avanzados, hemos visto del 1 al 13, nos corresponde el 14, 15 y 16, pero quedó algo pendiente de la semana pasada que yo quiero que podamos hoy día estudiarlo, lo podamos ver, y yo creo que va a ser muy edificante y quizás nos va a dar también un tiempo para preguntas y respuestas. Estamos estudiando entonces la revelación, sabiduría de Dios, pero en ese contexto, si usted, para los que toman nota, coloque un subtítulo ahí, la revelación y la fe. Ese va a ser el subtítulo, la revelación y la fe. Esto es en medio, les repito, de la temática que se llama la revelación, sabiduría de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, acompáñenme a un texto que yo lo mencioné la semana pasada y lo dejamos ahí inconcluso, solamente lo mencioné a la rápida, que era Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y yo, hermanos, de verdad, yo les pido eh, hoy día el máximo de atención y después vamos a dar un tiempo para preguntas, para que esto no quede en el aire, para que de verdad nos quede claro, 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 porque es determinante que haya una comprensión nuestra de esto que vamos a estudiar. Hermanos, esto que vamos a estudiar, bueno, esto que estamos estudiando, que es la revelación, sabiduría de Dios, es determinante para nuestra vida cristiana. Pero este punto de hoy día es muy, muy necesario que tengamos una comprensión nítida, clara de esto, y obviamente una comprensión que el Señor nos dé. Romanos 10, 17, ¿lo encontraron? Sí. Dice así. Sí. Así que la fe es por el oír, coma, y el oír, coma, por la palabra de Dios. Voy a leer el 16 para contextualizar. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Está hablando aquí el texto de Israel, ¿ya? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la pregunta que Isaías hace. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo primero que quiero recordarles, yo sé que esto ustedes lo saben, pero es que la fe, hermanos, es un don de Dios. El hombre no tiene fe en sí mismo. Todo eso que usted cuando oye a la gente que usted conoce, a su familia, a sus amigos, cuando ellos hablan de fe, ellos están hablando de una fe que el hombre inventó. Cuando ellos dicen, oye, hay que hacer esto con fe, tómate el remedio con fe. ¿Han escuchado eso, no? Anda a ver a este médico porque yo le tengo harta fe. Mira, conversa con tu jefe porque yo tengo fe que te va a escuchar. Y la gente, hermanos, y la gente cuando está hablando esto, está siendo muy, muy sincera en lo que está diciendo. Pero como lo hemos dicho otras veces, están sinceramente engañados. Porque esa fe, Dios no la valida como fe. Esa fe no existe para Dios. Eso, hermanos, se llama creencia.
Y las creencias pueden ser un abanico de creencias. La fe bíblica, repito, es un don de Dios. Y los que están tomando nota, anoten esto. Y la fe bíblica siempre viene junto con la iluminación o con la revelación. No llega sola. Siempre viene con la iluminación o con la revelación de la verdad revelada. Siempre, hermanos, siempre. Pensemos un poco en el hombre que está en tinieblas. Siempre viene con la revelación o viene con la iluminación de la verdad revelada. Siempre. A ver, el hombre que está en tinieblas, ¿tiene fe? No, porque el ser humano no tiene fe. Al hombre que está en tinieblas no le llega la fe sola. Para que el hombre reciba fe, necesita primero recibir revelación. Lo voy a decir de esta manera. La revelación es el vehículo que arrastra o que transporta todos los recursos del reino de Dios a mi vida. Y entre ellos, la fe. Si yo no recibo revelación, hermanos, si mi mente no es iluminada por la revelación, por la revelación, o no es iluminada por la palabra revelada, es imposible que yo reciba fe. Entonces, para que alguien tenga fe realmente, necesita primero recibir revelación. Entonces, hermanos, la revelación siempre va unida a la fe. Nadie puede recibir fe si no recibe revelación. Por contraparte, toda persona que reciba revelación va a recibir fe. Hermanos, esto es determinante para toda nuestra vida, para todo. Acuérdense que recibir revelación no es lo mismo que saber algo. Recibir revelación de la palabra o recibir iluminación de la palabra revelada no es lo mismo que saber Biblia. No es lo mismo que repetir el texto o no es lo mismo que saber el concepto. La revelación es Dios manifestándose, Dios hablándome, Dios atrapándome con su verdad, Dios trayendo su verdad a mi vida y no yo buscando la verdad de Dios, no yo tratando de alcanzar con mis esfuerzos, con mi preparación, con mi forma de entender las cosas, no yo tratando de alcanzar a Dios, es Dios alcanzándome a mí. Una vez que la revelación, hermanos, llega a mi vida, la revelación va a producir fe en mí. ¿De acuerdo? Yo quiero que eso se entienda al comienzo, como de entrada. Algo más que quiero decir. Cuando la palabra está siendo revelada a su vida por el Espíritu de Dios, irá acompañada de fe. Pero si la palabra no está siendo revelada por el Espíritu de Dios, usted no va a recibir fe. ¿Se está entendiendo? Si esa palabra, el Espíritu de Dios la está trasladando a su corazón, usted va a recibir fe. Pero si usted no, hermano, hermana, si usted no está recibiendo revelación, usted no va a recibir fe. Eso es sumamente importante. Entonces tendríamos que decir que sin revelación o sin iluminación, la fe no existe. Amén. Y yo le voy a explicar el texto ahora, pero para entender el texto necesitamos entender otras verdades primero. Hoy día, hermanos, muchas personas siguen leyendo la Biblia. De hecho, hay gente que la lee por cultura general. Muchas personas siguen leyendo la Biblia, pero no necesariamente están recibiendo revelación. Entonces, leer la Biblia no es sinónimo de revelación, porque hoy día les digo, muchas personas están leyendo la Biblia,
pero no entienden nada. La Biblia, amados, la Biblia es la palabra revelada de Dios. ¿Me están escuchando? Es la palabra revelada de Dios. Pero leer la palabra revelada de Dios no significa que estoy recibiendo revelación. Esta es la palabra revelada de Dios. Dios se revela aquí. Pero que yo lea la Biblia, no es sinónimo de que yo estoy recibiendo revelación. Hermanos, aunque leamos la palabra revelada por el Espíritu Santo a los apóstoles y a los escritores bíblicos, y tengamos certeza de que es revelación de Dios, inclusive sin cuestionarla, yo en particular, yo hablando a título personal, yo nunca he cuestionado lo que la Biblia dice. Hay cosas que me quedan absolutamente grandes a mí, pero yo no las cuestiono. Para mí esta es la palabra de Dios y no entro en ningún cuestionamiento. Pero aunque yo crea que es la palabra revelada de Dios y aunque yo no la cuestione y aunque yo tenga la certeza que es la palabra revelada de Dios, si Dios no me la revela a mí, hermanos, entonces esta palabra no necesariamente será revelación para mí. ¿Ya? En esto, hermanos, en esto nosotros nos vamos a distanciar de mucha gente en cuanto a este entendimiento. Porque ¿qué es lo que cree el normal de la gente? Leen el texto de Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír. Y de hecho lo leen mal, porque lo leen de esta manera. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, dicen ellos. Lo leen mal, porque lo leen guiados por un paradigma mental, lo leen guiado por un comando mental que lo hacen leer mal, lo leen guiado por un paradigma de algo que ellos están creyendo que está equivocado. ¿Por qué digo yo que lo leen mal? Porque el texto dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El texto no dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que cree el común de la iglesia tradicional? Que la fe es por oír la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay alguien predicando, hay otro que está oyendo, entonces el que está oyendo, simplemente por estar oyendo el que está predicando, está recibiendo fe. Y no. Otros creen que por leer la Biblia, simplemente por leerla, estoy recibiendo fe. No es lo que el texto dice. El texto no dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. El texto no dice así. El texto dice, así que la fe es por el oír. Y el oír, voy a parafrasear para que usted lo entienda. Así que la fe es por el oír. Y la capacidad de oír por la palabra de Dios. Así hay que entender este texto. ¿Por qué yo le agrego esta palabrita capacidad? Porque el hombre, el ser humano, es incapaz de oír a Dios. Porque Dios dice que el ser humano es sordo y ciego delante de Dios. Tiene oídos, pero no oye. Tiene ojos, pero no ve. ¿Qué es lo que no oye? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que no ve? La palabra de Dios. Entonces, para que el hombre pueda oír la palabra de Dios, Dios tiene que abrirle el oído. El hombre, para que pueda ver la palabra de Dios, Dios tiene que abrirle los ojos. Si no, no podrá, esto no podrá ser. Escuche bien. Para que esta certeza sea una revelación, ¿qué certeza? Eso. Porque esta es la palabra de Dios, ¿cierto? ¿O no? Ya. ¿Es una certeza para nosotros? Ya. Es la palabra de Dios. No hay duda, esta es la palabra de Dios.
Para que esta certeza sea en mi vida una revelación, es necesario que el mismo Espíritu, escuche, porque esto lo dije la semana pasada, que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores bíblicos estas cosas, el que inspiró a los escritores bíblicos, porque acuérdense que la Biblia tiene 40 escritores y tiene un solo autor. Hermanos, ¿me están siguiendo? La Biblia tiene 40 escritores y tiene un solo autor. ¿Quién es el autor? Dios. Y Dios, Theopneustos, ¿se acuerdan? Inspiró, exhaló a estos 40 escritores que escribieron eso. Para que en mi vida esto que está escrito aquí sea una revelación, tiene que venir el mismo Espíritu que inspiró en los escritores bíblicos estas palabras, tiene que venir a mi vida ese Espíritu, que es el Espíritu de Dios, y revelarme las mismas palabras que inspiró a los apóstoles o a los escritores bíblicos. Si eso no pasa, hermanos, no es revelación. Ese espíritu debe ahora venir y operar de modo que yo pueda entender y pueda recibir de igual forma que los escritores bíblicos las mismas verdades. ¿Vamos bien? Bueno, pero eso, a ver, no quiero decir que no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo. Pero alguien podría pensar, ¿qué pasa con esta gente que ya que justamente que no puede oír por los casados? Y Dios de alguna manera se hace notar o llega a esa persona igual. ¿Sí? Entonces ahí no hay, digamos, no hay algo que no pueda medir si ha recibido revelación o no, o sea, si ha sido la revelación la que está afectando la vida o ha sido el mismo como persona que está cambiando. No, el ser humano no puede cambiar. Entonces, no podemos. Hay que partir de una premisa. La premisa la establece Dios. Y Dios viene y dice, en el Antiguo Testamento hay un texto que dice así, que son dos preguntas. ¿Cambiará el etíope su piel? ¿Y cambiará el leopardo sus manchas? No, pues. La piel del etíope es morena y la piel del leopardo está llena de manchas. El leopardo va a tener siempre mancha y el etíope va a tener siempre la piel así. El ser humano va a ser siempre el mismo que es. Cualquier cambio que se genere en el ser humano, cambio permanente en el tiempo, no cambio de 3 meses, cambio permanente en el tiempo, es solamente el resultado de la obra del Señor en la vida del hombre. Y ese resultado es producto de la revelación. Ahí se mide si hay revelación o no. Porque la revelación produce cambios de forma de pensar, cambios de conducta y termina produciendo cambio de vida, transformación de vida. Es la única forma de saber si yo estoy recibiendo revelación o no. Yo no tengo que andar midiendo a Sandra. A ver si Sandra está recibiendo revelación o no. Ella tiene que arreglárselas con el Señor solita. Yo tengo que asegurarme de yo mirar si en mi vida hay cambios de vida o no. Si no hay cambios de vida, hermanos, es que hay harto conocimiento en la cabeza, ¿no? Y necesitamos que ese conocimiento, el mismo Espíritu de Dios, lo arrastre aquí adentro. Pero tiene que ser una obra que el Señor haga. ¿Ya? Ahora, hermanos, el texto dice, seguimos en Romanos 10. Así que la fe es por el oír. Y el oír. Ahí está la inflexión del versículo, hermano. Ese es un punto de inflexión. Y el oír por la palabra de Dios. Yo les dije que íbamos a parafrasear y lo íbamos a decir así. Así que la fe es por el oír, coma, y la capacidad de oír por la palabra de Dios. Yo les dije que tiene que ser así porque el hombre no tiene la capacidad de oír a Dios. El hombre en su estado natural, que es lo que vamos a ver la semana que viene, que existe el hombre natural y el hombre espiritual, el hombre en su estado natural
en su estado pecaminoso, en su estado de condenación, en su estado separado de Dios, hermano, escuche, ese hombre puede ser intelectualmente superior a nosotros. Ese hombre puede ser, escuche esto, moralmente superior a nosotros. Quiero que lo sepa. Hay gente de tiniebla moralmente casi perfecta. Pero si está en tiniebla, va a arder en el infierno con toda su moralidad. Porque al cielo usted no va porque usted es moralmente intachable. Al cielo usted va porque usted recibe el Evangelio y todo lo que el Evangelio dice por medio de la fe. Y usted recibe la justificación por fe. Usted va al cielo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no porque usted se porta bien, no porque usted es mejor vecino que el de allá, no porque usted es mejor compañero de trabajo que el de allá, no porque usted es mejor cristiano que el cristiano de la otra iglesia. Vamos al cielo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese hombre natural puede ser intelectualmente superior a nosotros, académicamente superior a nosotros, psíquicamente y emocionalmente superior a nosotros, moralmente superior a nosotros. Pero sus oídos están sordos para Dios y sus ojos están completamente cerrados para la palabra de Dios. Yo quiero que veamos algunos textos. Vamos a Isaías 29:18. Isaías 29:18. Ya, voy a hacer una pregunta. ¿Quién es Yasna Peña? ¿Alguien la conoce? Ya. Ya. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Uy, el texto, hermanos. Viene el texto lo que dice. Dice que en aquel tiempo los sordos oirán. ¿Qué oirán? ¿Las palabras de qué? Del libro. ¿De qué libro? ¿Papelucho? En aquel tiempo, está refiriéndose al tiempo de la gracia, al tiempo de la cruz. En aquel tiempo, escuche, los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿De qué está hablando el texto? Está hablando del hombre que está en tinieblas. Y ese hombre que está en tinieblas, según el texto, tiene dos problemas. ¿Cuáles son? Está sordo y está ciego. ¿A qué? A las palabras del libro. ¿Cuál libro? La palabra escrita. ¿Qué tiene qué este libro? La palabra revelada de Dios. ¿Se está dando cuenta? Y aquí el texto dice que en aquel tiempo Dios va a permitir que los oídos de los sordos oigan las palabras del libro. Porque los sordos que están en tinieblas, en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad, no pueden oír porque están sordos. Y como están en medio de las tinieblas y en medio de la oscuridad, no pueden ver porque están ciegos. Pero ¿qué es lo que no pueden oír y qué es lo que no pueden ver? Las palabras del libro. Las palabras reveladas de Dios. Y Dios va a permitir que el hombre que está en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, sus oídos sean abiertos y sus ojos sean abiertos a la palabra de Dios. Hermanos, eso se llama revelación. ¿Lo logra ver? Yo el texto lo encuentro extraordinario porque estamos leyendo a Isaías. Esto es un comentario al margen. Se cree que Isaías es el Juan del Nuevo Testamento por la claridad que él tiene de Jesucristo. Lo vio como el siervo sufriente. Isaías fue el que dijo: oh Galilea de los gentiles, sobre ti resplandeció gran luz. Y ahora está diciendo que Dios va a permitir que los sordos y los ciegos, que no pueden oír ni ver las palabras del libro, en medio de las tinieblas lo puedan ver. ¿A través de qué? A través de la revelación. Veamos otro texto. Isaías 35:5.
pero quiero que leamos la colita del 4. ¿Ya lo tiene? Ya, de ahí sí. Lee la otra parte, Sandra. Lee desde donde dice, Dios viene. Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, Dios salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Ya, mira lo que el texto está diciendo acá. Acá dice que Dios viene con retribución. Viene con pago. Viene a pagar. ¿Viene a pagar qué? ¿Qué va a pagar, po? ¿Qué es lo que se paga? ¿Cuándo uno paga algo? Viene a pagar una deuda. ¿Una deuda de él? No. ¿Quién tiene la deuda? Yo. Yo tengo la deuda. Él vendrá y viene con pago. Y mira lo que dice después. Dios mismo vendrá. Mírenme un poquitito. Dios mismo vendrá y me salvará. ¿Qué es eso? ¿Pero cómo llamamos a eso? Pero a esto, Dios mismo vendrá. Revelación. Revelación. Dios vendrá y me salvará. Porque la salvación es el resultado de la obra de Cristo viniendo a mí. Yo no soy salvo porque yo un día decidí ordenar mi vida. No soy salvo porque le abrí mi corazón al Señor. ¿Han escuchado eso? Ábrele tu corazón, entrégale tu vida a Cristo. Deja que el Señor entre a tu vida. Todo ese lenguaje es humanista. El lenguaje bíblico es este el que estamos leyendo. Dios mismo vendrá y os salvará. Y ahí después dice, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo va a venir y cómo va a salvar? Los ojos de los ciegos serán y los oídos de los sordos Se abrirán. así salva por revelación. ¿Sabe cuánta gente escucha? Yo bendigo a esos hermanos que salen a la calle y predican, independiente de que necesiten, pero bendigo la actitud que tienen de salir a la calle a predicar. Mientras ese hombre esté predicando en la calle, 20, 40, 60, escuchen. 100 personas escucharán. La pregunta es, ¿a quién estarán oyendo? ¿Al hombre que está predicando en la calle? Porque si están oyendo al hombre que está predicando en la calle, no va a pasar absolutamente nada. Pero si llegan a oír a Dios mientras ese predicador esté predicando, los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos oirán. ¿Vamos bien hasta acá? Ya, veamos otro texto, sigamos en Isaías. Pero vamos ahora a Isaías 42, 18. Isaías, allá en sus casas, anoten el texto. Isaías 42, 18. Aquí hay una orden de Dios. Vamos a leer el 18 y el 19, porque van juntitos. Les recuerdo lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora viene Dios y dice, miren, sordos, oíd. ¿En qué modo está escrito oíd? Ahora es el modo imperativo. Es Dios dándole una orden a los sordos. ¿Está escuchando? Es Dios diciéndole al sordo que oiga. Y vosotros ciegos, seguimos en modo imperativo. Miren, mirad para ver, no es mirar para mirar. Es mirar para ver. Estas dos cosas es lo que Dios hace cuando va a sacar a alguien de tinieblas a luz. Y esto es lo que hace cada vez que viene revelación a nuestra vida. Él le da una orden a nuestro oído. Y no es a la oreja, es al oído espiritual. Y le dice al oído espiritual, oído de Rebeca,
oye. Ojos de Vanessa, miren para ver. Oídos de Víctor, oigan. Ojos de Marco, miren para ver. Cuando Dios da esa orden, está trayendo revelación. Sigo leyendo. Mire la pregunta que se hace el Señor aquí. ¿Quién es ciego si no es mi siervo? ¿Qué somos nosotros del Señor? Siervos y siervas. ¿Y cómo está diciendo el Señor? ¿Cómo son sus siervos y sus siervas? Ciegos. ¿Quién es sordo? Mire, como mi mensajero que envié. Hablando de nosotros. ¿Quién es ciego como mi escogido? La Biblia dice que nosotros somos los escogidos del Señor. ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? ¿Sordo a qué? A oír la palabra. ¿Ciego a qué? A ver la palabra. Las dos cosas tienen que ver con comprensión, con un entendimiento sobrenatural. El hombre no está apto para comprender a Dios, salvo que Dios se haga comprender. Por eso, hermanos, es un error terrible decirle a alguien, ¿entendiste? Sí, sí entendí. ¿Entendiste bien? ¿Entendiste lo que dice el texto? Sí, sí entendí. ¿Entendiste bien? Sí, ahora anda y vívelo. O anda y practícalo. Porque, hermano, porque si me entendió a mí la explicación, no significa nada. Significa que su cabeza entendió la explicación. Nada más. Pero si oyó a Dios, ese hermano, esa hermana, usted o yo, vamos a experimentar dentro un poder sobrenatural cambiándonos. Entonces, hermano, aquí es sumamente importante que entendamos esto para entender el versículo 14, 15 y 16 que vienen por delante. Vamos a Isaías 43, 8. Sacar al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿De quién está hablando? ¿Por qué dice sacado? Porque tienen que ser sacados de tiniebla a luz. ¿Pero cuál es el problema que tienen? ¿Que no pueden qué? ¿Por qué no se pueden trasladar solos? Porque están ciegos y sordos. Miren lo que dice el versículo anterior. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos, está hablando Dios, y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, todos los llamados, los que yo llamé, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice en Cristo Jesús. Sacar al pueblo ciego que tiene ojos y aunque lea y lea y lea y lea la Biblia, está ciego. Y tiene oídos y aunque oiga predicación y oiga predicación y oiga predicación, si Dios no le abre los oídos, no va a comprender jamás. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos donde Isaías de nuevo, pero ahí mismo, el 43, pero el versículo 12. 12. Dice, sigue hablando Dios a través de Isaías. Yo anuncié. ¿Quién anunció? Dios. Y salvé. ¿Quién salvó? Dios. ¿Cómo sé yo que es Dios el que está hablando? ¿Y no es Isaías? El versículo anterior. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, la salvación
Viene de Dios. ¿Depende de algún hombre? No. Ya. Sigue hablando el Señor. Y dice, yo anuncié. ¿Quién anuncia? Dios. Hermano, ¿y qué estoy haciendo yo ahora? Sí. Yo estoy anunciando. Pero para que haya salvación, tiene que estar Dios. ¿Logran verlo? Sí. Los predicadores, de hecho, todos los hijos del Señor están llamados a predicar el Evangelio. Todos, sin excepción. Cada vez que estamos predicando ahí al papá, a la mamá, al hermano, al trabajo o en un púlpito, estamos anunciando el Evangelio. Todos somos anunciadores. Pero el anunciador al que se tiene que oír no es a mí, no es a usted. Porque el texto dice, yo anuncié. ¿Quién está hablando? Dios. Y salvé. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Quién salva? Y miren qué dice después. E hice oír. ¿Quién es el que hace oír? Dios. ¿Logran ver que no se trata de leer la Biblia? ¿Que no se trata de escuchar el mensaje? Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. ¿Quiénes son los testigos de que eres Dios? Nosotros. ¿Pero por qué? ¿Ya? Él dice, A ver, expláyate. Te dio la vista y te dio el oído. ¿Y qué lograste ver y qué lograste oír? ¡Ah! Ya. Hermanos, alguien que es llamado por el Señor no puede abandonar la fe por un problema con los hermanos. Alguien que es llamado por el Señor. Alguien que es llamado por el Señor no se puede decepcionar de la iglesia. Porque lo llamó el Señor. No lo llamó la iglesia. No lo llamó el predicador. No lo llamó el pastor tanto. Lo llamó el Señor. Él oyó es lo que está diciendo Rebeca. Él vio al Señor y él oyó al Señor. Por eso es que viene Dios ahora y dice, como tú lo viste y como tú lo oíste, ¿a quién? ¿A quién, hermanos? ¿A quién vio? ¿Y a quién oyó? Ya, como tú viste y como tú oíste, ahora tú eres mi testigo. Ahora tú puedes testificar de que esto es del Señor. ¿Se entiende? Hermanos, ¿se entiende o no? Es sumamente importante esto. Esto echa por tierra todo nuestro humanismo, todas nuestras cuestiones emocionales, sentimentales. Si usted está recibiendo revelación, es porque usted está conociendo a Dios. Está viéndolo a Él y está oyéndolo a Él. Y no existe poder en este mundo que te logre arrebatar lo que Él te da por revelación. No existe poder. Isaías 43, 2. Amados, vamos a Romanos 10 ahora. Romanos 10, 17. Vamos a escarbar en el texto. Vamos a tratar de comprender el texto a mayor profundidad. Lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Hermanos, el texto no dice que recibimos fe por oír la palabra de Dios. ¿O dice eso? no. No dice eso. El texto dice que recibimos fe para cuando Dios permite que nuestro oído sea abierto. O sea, la fe es por el oír. Pero el ser humano no está capacitado para oír a Dios. Entonces, el oír tiene que venir por la palabra de Dios. Repito lo que dije delante. La fe salvífica, esa fe que salva, no es natural del hombre, sino que procede de Dios.
y es un don de Dios. ¿Quién puede leer Efesios 2, 8? El 8 y el 9. 2, 8 y 9. El que lo tenga, léalo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya. Hermanos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, sino que la gracia y la fe son un don de Dios. Mire, no por obras. Y ahí en obras entra, no porque usted se esforzó por entender, no porque usted estudió hebreo para entender mejor la Biblia, no porque usted estudió griego koiné para entender qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir, no porque usted estudió bilética, exégesis, teología, sistemática para entender la Biblia. Hermanos, la salvación no viene por eso, el crecimiento espiritual no viene por eso, viene por gracia y por fe. Y la gracia y la fe llegan a nuestra vida solo por revelación, porque acuérdese que la revelación es el vehículo donde Dios nos hace llegar todos los recursos que no tenemos. Todo tiene que llegar a nuestra vida por revelación. Ahora, hermanos, si fuese como se plantea normalmente, que el cristiano recibe fe por oír el mensaje, si fuese así, estamos en un problema grande, porque hay millones de personas que han oído el mensaje y no son cristianos. Estamos en otro problema. Yo hoy día fui a hacerme curaciones al hospital y mientras esperaba que me llamaran, había una señora que le estaba dando una cátedra al que estaba al lado de la Biblia. Y yo le puse atención y todo lo que dijo estaba bien. Tiene un solo problema. No cree en Cristo, porque es testigo de Jehová. Pero hermanos, todo lo que dijo doctrinalmente estaba bien. Todo. No se equivocó en nada. Pero solamente en una cosita. Chiquitita. Cristo es un hombre común y corriente. Y nosotros creemos que Cristo es Dios. Amén. Ahí tenemos una persona que maneja Biblia, sabe Biblia, se la sabía de memoria, que transmite conceptos correctos, pero que no es cristiana. ¿Por qué? Porque ¿será suficiente oír el mensaje para que surja en el oyente la fe que salva? ¿Será suficiente oír la predicación del mensaje para que surja dentro de mí la fe que salva? Según lo que estamos estudiando, no. Difícilmente podría afirmarse esto, ya que hay un ejemplo en la Biblia categórico de que esto no es así. Los judíos. Hermanos, no existe un pueblo en la tierra que haya oído más palabra de Dios que los judíos. Y fueron los que clavaron a Jesús en la cruz. Jesús dijo, Juan 1:11, a lo suyo, en singular, o sea, a hacer su trabajo, a cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito de Cristo al venir a la tierra? ¿A qué vino? La ira de Dios. ¿Y dónde hizo eso? En la cruz. Entonces, el motivo por el cual Cristo vino a la cruz fue a morir. Cuando el texto dice, a lo suyo vino, a eso, a morir vino. Pero mire cómo dice la otra parte. Y los suyos, en plural, se refiere al pueblo de Israel, no le recibieron. Mi pregunta es, ¿cómo el pueblo de Israel rechazó a Jesús, hermanos? ¿Cómo el pueblo de Israel rechaza a Jesús si lleva
miles de años oyendo acerca del Mesías. Si se supone que oír el mensaje, ¿qué produce? Fe. Difícilmente podría afirmarse esto, ya que los judíos habían oído suficientemente una y otra vez palabra de Dios, pero la mayoría de ellos fueron desobedientes al mensaje de Cristo. Y escuchen, y hasta el día de hoy los judíos siguen siendo desobedientes al mensaje de Cristo. Pero son el pueblo que disfruta como nación de escuchar la palabra de Dios todos los días. Se la repiten, se la saben de memoria. Pero saberla de memoria no significa nada. Pero los judíos, a Cristo lo ve como un profeta. ¿Sí? El mejor, el más grande. Pero lo rechazaron. De hecho, los judíos siguen esperando al Mesías. Eso significa que los que lo están esperando rechazan a Cristo, que ya vino. Pero ¿cómo lo rechazan si se supone, hermanos, si se supone que basta oír el mensaje para recibir fe? Entonces la pregunta es, amados, ¿basta oír el mensaje para recibir fe o necesitamos algo más? Necesitamos revelación, necesitamos que para que haya fe, poder oír. Pero para que podamos oír, tiene que venir Dios mismo y abrir nuestro oído. Hoy día, hermanos, vamos a escudriñar un poquitito, va a quedar muy claro esto. Dios, que llama al hombre, produce en él la fe para que el hombre pueda responder al Evangelio, otorgándosela, la fe, como un instrumento para recibir la salvación. ¿Por qué? Porque Efesios 2:8 decía que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esa expresión, hermanos, por medio de la fe significa que la fe es el instrumento. O sea, sin fe nadie puede recibir al Señor. El problema es que la fe, para que venga a la existencia, tengo que oírla, palabra de Dios. Pero el ser humano tiene un problema, no puede oír. Entonces Dios tiene que venir y abrir el oído. Eso se llama revelación. ¿Ya? Que alguien vuelva a leer Romanos 10:17, por favor. Pero le vamos a poner ahora atención a la segunda parte. Ya vimos la primera parte. La primera parte dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ese ya lo vimos. Yo quiero que veamos la segunda parte. Por la palabra. Ya. Hermanos, en nuestra Biblia dice por la palabra de Dios. Pero en la versión Septuaginta, que es la versión griega, que es de donde surgen muchas versiones de la Biblia, no dice por la palabra de Dios, dice por la palabra de Cristo. Ahora, Cristo es Dios y Dios es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí dice por la palabra de Cristo. Enfatiza que el evangelio que se predica es la palabra de Cristo. ¿Se acuerdan cuando yo les he dicho alguna vez que Cristo es el evangelio y el evangelio es Cristo? Pero que Cristo es más grande que el evangelio. Así se los he explicado yo. Que Cristo es el evangelio y el evangelio es Cristo. Pero que Cristo es más grande que el evangelio, atendiendo que el evangelio es un mensaje. Pero el evangelio en sí habla solo, única y exclusivamente de Cristo. Entonces el evangelio es Cristo y Cristo es el evangelio. Pero Cristo es muy superior al mensaje. Así que la fe viene por el oír. Y el oír
Por la palabra de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Es solamente el Hijo de Dios? El Logos encarnado. Ah, es Dios encarnado. O sea, también es Hijo del hombre. ¿Sí? O sea, Cristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cristo, por si acaso, tendrá algo que ver con el verbo del que habla Juan? ¿Qué tiene que ver con él? Es él. Ah, Cristo es el verbo. Ya. Y verbo, ustedes saben que el verbo en griego es el logos. El logos encarnado es Cristo, el verbo encarnado es Cristo. ¿Y se acuerdan ustedes quién es el logos? ¿Qué hace el logos? Hizo todas las cosas. Es el agente creador. ¿De qué? Todas. De todas las cosas. No, no existe nada que esté siendo creado que no lo haga el logos encarnado. ¿Pero quién es el logo encarnado? Cristo. O sea, para que aparezca una hormiga en este planeta, ¿quién la crea? Cristo. Para que aparezca un ácaro en este planeta, ¿quién lo crea? Cristo. Para que aparezca un planeta nuevo en esta galaxia, ¿quién tiene que hacerlo? Cristo. Escuche, y para que el sordo oiga, ¿quién tiene que hacerlo? Y para que el ciego vea, ¿quién tiene que hacerlo? Y para que el que está en tiniebla venga a la luz, ¿quién tiene que sacarlo de tiniebla a luz? Para que el muerto viva, ¿quién tiene que hacerlo? Para que donde no hay fe haya fe, ¿quién tiene que hacerlo? Ya, entonces es sumamente importante, escuchen, que la fe viene por el oír. Y el oír, la capacidad de oír, la capacidad de comprender a Dios, la capacidad de ver a Dios, viene por la palabra de Cristo. O sea, Cristo, el Logos encarnado, tiene que abrir el oído del hombre, tiene que abrir los ojos del hombre. Hermanos, si de verdad usted y yo somos cristianos, somos el resultado de la obra sobrenatural de Cristo en nosotros. Y no creo que los problemas de este mundo sean más grandes que eso. No puede ser, hermanos. Nómbreme algunos problemas de este mundo, ¿eh? Enfermedades. Las enfermedades, problema económico. No hay más problemas. La soledad. Partida de seres queridos. Cuando fallecen nuestros seres queridos. ¿Qué más? No hay más problemas. Los problemas con los hijos. Los problemas entre marido y mujer. Todo esto que está pasando en el mundo, este caos que hay. Las traiciones, las deslealtades, las lágrimas, los lloros, los gemidos. Entienda, por muy grande que sea eso, no puede ser más grande que usted haya sido hecho recipiente de algo sobrenatural. ¿Qué? Del accionar de Cristo, el verbo encarnado en usted, abriéndote los ojos, ¿para qué? Para mirar y ver. Para mirar y ver a quién, a Dios. Por eso es que Jesús dice que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Qué hace, hermano, que te desanimes tanto? ¿Qué hace que no quieras seguir congregándote? No, que hermano, pero lo que sea que estás viviendo, ponlo al lado de lo que estamos conversando. Lo que sea que estás viviendo, y perdóneme, yo no quiero minimizar su problema, yo también tengo mis problemas. También lloro mis lágrimas y hartas, no pocas. Pero no existe nada que estemos viviendo, si lo pongo al lado de esto que estamos conversando, que pueda minimizar
la grandeza de que usted fue escogido por Dios para Dios abrir los ojos a través de la palabra de Cristo, porque Cristo es el que lo hace. La traducción correcta ahí es Cristo, la palabra de Cristo, porque Él es el Logos. Él es el que crea todas las cosas. Por eso que dice que fuimos creados, Efesios 2:11, que fuimos creados en Cristo Jesús para que andemos en las obras que están preparadas de antemano para nosotros. Fuimos creados. ¿Por quién? Por el Logos. ¿Cuándo? Cuando abrió los ojos y abrió los oídos para recibir revelación y para poder ver a Dios. ¿Por qué el texto dice más bienaventurados todos los que no vieron y creyeron? El texto hay que entenderlo así. Más bienaventurados todos los que no vieron con sus ojos naturales, con esto, y creyeron con los ojos de la revelación. Esos son. La palabra griega para bienaventurado es makarios, doblemente dichosos, doblemente felices. Y de repente, hermano, nosotros nuestra vida es paupérrima. Damos pena. ¿Sabe que damos pena? ¿Vamos a llorar lágrimas en esta vida triste? Claro que sí. Y hartas veces. Pero esas lágrimas no pueden superar la gloria de nuestra salvación. ¿Vamos a quedar solos, abandonados y tirados como perros en el suelo? Sí, hermanos, sí. Pero eso no puede, ese escenario no puede superar nuestra salvación, porque nuestra salvación no fue usted alcanzándolo a Él. Fue Dios alcanzándolo a usted de una manera sobrenatural. Por eso es que entre nosotros no puede estar el discurso, no, es que yo le abrí el corazón al Señor, es que yo invité al Señor a habitar dentro de mí, es que yo me entregué a Cristo, es que yo decidí por Cristo, yo decidí por Él. Nosotros aborrecíamos al Señor, éramos sordos para oírlo y éramos ciegos, no lo íbamos a ver nunca. Vamos bien. Síganme en esta idea. ¿Qué es lo que abre los ojos entonces? La revelación. ¿La revelación de qué? ¿Cómo llega eso a mi vida? La palabra de quién. ¿De quién? De Cristo. Ya, escuchen. ¿Y cuáles son las palabras de Cristo? ¿Porque usted ha escuchado esto? Nos juntamos con los hermanos. Ah, sí, ¿y a qué? A estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando las palabras de Dios. Las palabras de Dios. ¿Qué estáis estudiando? No, estamos estudiando ahí cuando Jefté vino, cuando venían los sirios y los filisteos, y Jefté estuvo ahí, vimos como si no lanzaron ni una flecha y Dios lo salvó. No, el Señor que es tremendo. Y es verdad, la Biblia dice eso. Pero escucha, hermano, son las palabras de Cristo las que abren los ojos. Y las palabras de Cristo, según la Biblia, Dios le plació salvar a los creyentes por medio de la locura, de la predicación, de la palabra, de la cruz. Las palabras de Cristo son el Evangelio. ¿Está escuchando? Así que la fe es por el oír. Y el oír, o la capacidad de oír, por las palabras de Cristo. ¿Cómo podríamos decir el texto de otra manera? Así que la fe es por el oír y la capacidad de oír por el... ¿Cuáles son las palabras de Cristo? ¿Pero cuáles son las palabras de Cristo? Por el Evangelio. ¿Qué es lo que abre los ojos? ¿Qué es lo que abre los oídos? Porque esas son las palabras de Cristo. Y Pablo lo tenía tan claro que dijo, no voy a perder tiempo hablando de David, de Jefté y de Sansón.
Cuando estuve entre vosotros, me propuse no saber cosa alguna, sino que a Cristo y a este crucificado, porque esas son las palabras de Cristo. Hermano, esta cosa se va a empezar a achicar ahora el área en el que estamos trabajando. Si usted no oye el Evangelio, usted no recibe revelación. Si usted oye el Evangelio, usted recibe revelación. Porque el Evangelio es la llave. Imagínense que aquí hay una puerta. Y de aquí para allá hay una compuerta gigante, gigantesca. Y dentro de esta compuerta, dentro de ese cubículo gigantesco, está toda la revelación de Dios. Pero tiene una puerta. No se puede entrar. Tiene una llave. Y la llave dice Evangelio. El Evangelio es la llave que abre la puerta. ¿A qué? ¿Qué hay dentro de eso? A la revelación. Mientras estemos expuestos al Evangelio, usted va a recibir revelación. Escuche cualquier cosa que no sea Evangelio. Escuche Biblia. Escuche Biblia. Vaya a escuchar la historia de Sansón. Vaya a escuchar usted que en los días de Pelec, la tierra fue dividida porque antes era un solo continente. Ahora dice, vaya a escuchar. Vaya a estudiar allá en el Antiguo Testamento las comidas inmundas. Y no va a pasar nada con usted. Porque Dios decidió que el Evangelio son las palabras de Cristo. ¿Me está siguiendo? Sí. Cuando uno con el Evangelio va a hacer historia, a la historia antigua. Porque a nosotros nos pasa que miramos historias antiguas desde el Evangelio. Desde el Evangelio. Claro. O sea, igual, no, eso es otra cosa. Claro, porque igual uno ve el Evangelio. Sí, porque está allá. Claro, porque igual está. Correcto. No es que no esté, pero hay que ir desde el Evangelio. ¿Y si no tengo el Evangelio? No, voy a leer historia, voy a leer teología, buena teología, pero esa no es la revelación. Buena hermenéutica, buena exégesis, pero esa no es la revelación. Escuche, el Evangelio que se predica es la palabra. Esto es, el mensaje procedente de Cristo mismo. Jesús predicó de él. Por tanto, predicó el Evangelio. Hermanos, es la palabra del Evangelio, hermanos, escuchen esto, es la palabra del Evangelio que trae a la existencia la fe dentro de usted. ¿Qué pasa cuando usted dice, no me voy a congregar? No voy a ir porque estoy enfermo, porque tengo sueño, porque estoy enamorado, porque ya no amo tanto como antes, porque es invierno, porque es verano, porque es primavera, porque es domingo, porque es lunes. Cuando usted hace eso, usted deja de exponerse al Evangelio. Por lo tanto, deja de recibir fe. Porque el Evangelio es el que te asegura que va a venir la revelación. Y la revelación es la que va a producir la fe. Por eso, que aunque parezcamos monotemáticos, no podemos predicar nada más y nada menos que la cruz de Cristo. Y esa va a ser la gran crítica que vamos a tener. Hablan de la pura cruz, hablan de la pura ira, hablan de la pura expiación, de la pura propiciación y dan vuelta en lo mismo. La gente que hace esa crítica no está recibiendo revelación, no está entendiendo nada. Porque, hermano, porque hablar de la propiciación no es como decir, ya, a ver, vamos a estudiar ahora el sistema Q en matemáticas. Ya lo aprendimos, sí, y ahora pasamos al Z. No, nosotros podemos pasar toda la vida estudiando una sola doctrina y nunca vamos a tocar fondo. Porque ¿de quién habla el Evangelio? Cristo. De Cristo, porque el Evangelio es ¿quién? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. El Evangelio, es Dios mismo. Entonces, si yo me introduzco en el Evangelio, yo jamás voy a llegar a un fin.
Porque es entrar en lo inescrutable de Dios. Y el Evangelio es el que revela lo inescrutable de Dios. Hermano, ustedes me están escuchando. Sí, no, que Cristo es la puerta para entrar al Evangelio. A Cristo mismo. Cristo mismo. Por eso que Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, por mí, por el Cristo, por el Evangelio, por el verbo encarnado, el verbo revelado, el que entra por mí, ese entrará y saldrá. Entrará al reino de la luz y saldrá de las tinieblas. Y ese es el que hallará pasto. Es el que comerá permanentemente. ¿De qué? ¿A dónde entró? A Cristo. ¿De qué comerá? De Cristo. ¿A dónde entró? ¿Quién es Cristo? El Evangelio. ¿Qué comerá entonces toda su vida? Evangelio. En la palabra que llama la fe como palabra de Cristo. Ahí habla y actúa Cristo mismo. Hermano, escucha. Cuando tú estás recibiendo revelación de algo, es Cristo mismo que está actuando en ti. ¿Sabe cuán? Yo llevo 25 años ministrando el Evangelio. ¿Sabe cuántas veces yo he oído a gente que me ha dicho, no entiendo, hermano, no entiendo? Ya yo le digo, no importa, yo le vuelvo a explicar. Y he vuelto a explicar 20 veces. Y en la número 20 se le abre el entendimiento. Gente que no sabe leer ni escribir. Ancianitos de 70, 75, 80 años recibiendo el Evangelio. ¿Cómo es posible? Gente que nunca ha ido a la universidad. Gente que ha apurado suma y resta. ¿Cómo pueden recibir tanto entendimiento? Porque es Cristo mismo el que actúa en la revelación. Es la misma manera que en la palabra de los profetas se daba, los profetas del Antiguo Testamento, cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban, hermanos, no era como los profetas de ahora. Los profetas de ahora dicen 30 palabras, 10 son de él, o sea, 10 son del Señor y 20 no son del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento, todo lo que decían era la voz de Dios. Si se equivocaban en una, morían. De la misma forma que en el Antiguo Testamento la palabra de los profetas era Dios quien hablaba, así en el Evangelio. Cuando usted oye el Evangelio, usted oye a Cristo mismo. Pero el Evangelio, por hermano. No es otra cosa que se parece al Evangelio, pero que no es. Que hay uno que Cristo está por acá y que en el centro está el hombre. Ese no es el Evangelio. Hay otro que está un poquito el hombre en el centro, pasan a Cristo para acá, sacan al hombre para allá otro poquito, lo traen de vuelta al hombre, lo ponen, sacan a Cristo para allá, y ahí están todo el rato intercambiando a Dios con el hombre. Humanismo, sofismo y cristianismo. Eso no puede ser. El Evangelio bíblico siempre Cristo está en el centro. Y usted y yo siempre estamos en la periferia recibiendo, como miserables que somos, por gracia y por fe. ¿Se acuerdan que había un texto en Romanos? ¿Lo tienen? ¿Alguien lo tiene? ¿A mano? ¿El 10:17? ¿Qué dice el texto anterior, Rebeca? ¿Sí? Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron al Evangelio. Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Otra versión dice así, ¿cómo creerán en aquel al que no escucharon? Cuando el texto dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si al que oyeron fue a mí, nadie. Pero si al que oyeron fue a Cristo mismo,
Si lo oyeron es porque sus oídos y sus ojos vieron. Por lo tanto, ¿qué recibieron? Revelación. ¿Y qué es lo que hace la revelación? ¿Qué traslada? ¿Qué es lo que trae? Fe. ¿Y para qué sirve la fe? Para creer. ¿En quién? En Cristo. Por eso es que el profeta dice eso. ¿Y quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A nuestro anuncio? Nadie. Entonces, ¿se acuerdan que leímos en Isaías que Jesús, que el logo decía, yo anuncié y salvé e hice oír? Hermano, es tremendo lo que estamos viendo. Por eso es que los que predicamos tenemos la urgente labor de predicar eso que nos llegó por revelación. Porque Pablo todo lo que transmitió fue lo que a él le fue revelado. Yo se lo voy a mostrar. Si yo me pongo a transmitir cosas que no me fueron reveladas, la gente va a recibir de mi conocimiento. Si usted transmite cosas que usted, como Job, si usted habla de cosas que no entiende, ¿de qué sirve? Necesitamos hablar de aquello que entendemos, no intelectualmente, de aquello que entendemos porque nuestros oídos han sido abiertos y nuestros ojos han sido abiertos por el propio Logos. No es tanto que no hayan escuchado del Señor. Escuche, cuando dice, ¿y quién ha creído nuestro anuncio? No es tanto que no hayan escuchado del Señor, sino que no han escuchado al Señor. ¿Logran ver la diferencia? La gente está toda escuchando del Señor. Hermano, en cualquier púlpito donde se habla la Biblia y se lea la Biblia, la gente está escuchando del Señor. Pero si no oyen el Evangelio, que son las palabras de Cristo, no van a recibir fe, jamás. Porque Dios decidió salvar a los creyentes por medio de la predicación, de la locura, de la predicación, de la palabra, de la cruz. Y la palabra de la cruz es el Evangelio. Antes de seguir avanzando, necesitamos entender qué es el Evangelio. Pero no como lo hemos definido, que es la encarnación, ¿cierto?, de Cristo, la vida, obra y... No esa definición, sino que es el Evangelio como palabra de Cristo. Primero, el Evangelio es la palabra de Cristo. Si esas son las si el Evangelio es la palabra de Cristo, ¿qué es lo único que debiésemos predicar? A Cristo, o sea, el Evangelio. Hermanos, es súper sencillo. El problema es que la arrogancia del ser humano no se lo permite. Escúchenme. Ustedes, los buenos para el TikTok, para el Instagram, para Facebook, se van a encontrar con varios predicadores famosos. Hombres serios, hombres predicadores serios. Que ellos dicen, por ejemplo, mientras la iglesia no oiga los atributos de Dios, no conocerán a Dios. Es necesario exponer a la iglesia a la enseñanza de los atributos de Dios. Los atributos comunicables y los no comunicables. Hay que hablarle a la iglesia de la misericordia, de la justicia, de la ira, del amor, de la fidelidad, de la bondad, de la longanimidad, de la omnisciencia, presciencia, del todopoder de Dios, de la aseidad de Dios. Porque mientras no conozcan los atributos de Dios, no conocerán a Dios. ¿Cuál es el problema de eso? ¿O está bien? Es que, a ver, cuando hablan así, yo antes me daba cuenta cuando yo escuchaba como que hablaban de Dios, pero de manera general. Yo lo veía como algo general. Pero fue diferente cuando yo me di cuenta que Dios me habló a mí. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema de hablar de los atributos de Dios? ¿Es un problema o no es un problema? Sí, porque
Se entretiene la gente, pero no. Si no se habla desde el Evangelio para allá, no se entiende. Yo aunque le diga a la gente, mira, Dios es fiel por esto, por esto, por esto, por esto, y veamos todos los textos bíblicos que es fiel, donde aparece que Dios es fiel, no sirve de nada. ¿Cómo no va a ser? No, no sirve de nada, porque a Dios le plació salvar a los creyentes y mantenerlos salvos por medio de la predicación de la locura, de la predicación de la cruz. ¿Y qué es lo que es eso? Miren lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero captó esta idea y el Señor se la mostró de manera clara, porque él viene y dice, en la cruz hay un despliegue de todos los atributos de Dios. O sea, ¿usted quiere conocer a Dios? Vaya a la cruz. ¿Quiere conocer la ira de Dios? Y vea cómo fue Cristo tratado en la cruz. ¿Quiere conocer el amor de Dios? Vaya a la cruz. ¿Quiere conocer la justicia de Dios? Vaya a la cruz. ¿Quiere conocer la longanimidad de Dios? Escucha a Jesús pidiendo perdón porque no sabe lo que hace. ¿Quiere conocer la bondad de Dios? Los atributos que sean, ¿los quiere conocer? Están en la cruz, en el Evangelio. El Evangelio revela los atributos, el Evangelio revela a Dios, el Evangelio revela el amor de Dios. Y el Evangelio es la palabra de la cruz. Por tanto, lo único que se ha de predicar es el Evangelio. Siendo el Evangelio la palabra de Cristo, entonces tenemos que entender que el Evangelio es un mensaje divino y no humano. Si es que son las palabras de Cristo. Entonces, si usted va a un instituto teológico, un instituto teológico igual que ir a una universidad, hay una malla curricular. El primer semestre usted estudia a Dios, estudia el pecado, estudia al hombre, antropología del hombre, estudia la familia. Listo. ¿Aprobó? Listo. Vamos bien. Aprobó con 4, pero aprobó. Vamos bien. Segundo semestre. Usted estudia a Satanás. El Evangelio. Los dones. Los ministerios. Y la salvación. El Evangelio es un punto más. Entonces cuando usted, a mí me ha pasado, cuando me han invitado a predicar y me dicen que queremos que usted venga a dictar un seminario, que hay un congreso, venga a predicar al congreso, y queremos que usted predique, ¿de qué puede predicar usted, pastor? ¿El Evangelio? No, pero algo más profundo. ¿El Evangelio? No, algo más poderoso que eso. ¿Más poderoso que el Evangelio? Sí. Cuando ellos me están diciendo eso, me están diciendo, si nosotros estudiamos el Evangelio en el segundo año de teología. Sí, Cristo vino a morir por... No, pero háblenos de otra cosa más. Háblenos de la bóveda celeste. Háblenos del poder de los serafines y de los arcángeles sirviendo y ministrando a la iglesia del Señor. Háblenos de la unción. Háblenos del ministerio quíntuple. No sé, un montón de cuestiones que surgieron en estas últimas 4 décadas. Porque el Evangelio para ellos no son las palabras de Cristo. Es el método como Dios salva al hombre. Nada más. Para nosotros el Evangelio es Cristo. Y si vamos a hablar de Cristo, de lo único que tenemos que hablar es del Evangelio. Cuando usted empieza a hablar del Evangelio, usted va a Génesis 1 y ahí está el Evangelio. Va a Apocalipsis 20 y ahí está el Evangelio. Va a Osea y ahí está el Evangelio. Va a Salmo, va a Eclesiastés, va a Esther, va a Ruth, va a Primera, Segunda de Reyes, va a Nehemías, va a Abdías, va a Corintios, donde usted vaya, ahí está el Evangelio. Pero el mismo Evangelio lo lleva para allá. Porque para nosotros el Evangelio completa es todo, porque es Cristo. Entonces, este mensaje es divino y no es humano. ¿Alguien puede leer Gálatas 1, 11 y 12, por favor? Anoten allá en sus casas Gálatas 1, 11 y 12.
El que lo tenga lo lee, por favor. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya, 3 cosas sumamente importantes. Mire, el apóstol Pablo dice, más les hago saber que el evangelio que yo les comparto a ustedes, hay 3 cosas que ustedes tienen que saber. Primera cosa, el evangelio no se recibe de los hombres. Amén. Amén. Dios usa a un hombre, Sí. a una mujer, pero usted no lo recibe de ese hombre y de esa mujer. Gracias por ese hombre que me está enseñando el evangelio. Gracias por esa mujer que me predicó el evangelio. Gracias, Señor. Pero usted no lo recibe de él. Primera cosa. Segunda cosa, el evangelio, ¿cómo dice Marco? Primero dice, pero según mí, no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre. Ya. Alguno. La segunda cosa entonces es que el evangelio no es enseñado por hombres. Porque es divino y no es humano. Dios usa a un hermano que tiene el don de enseñanza para explicarnos. Pero nada más. Entonces, hermano, yo quiero que vaya viendo. Voy a usar tu nombre, hermano. Dios te libre, hermano. Pero probablemente mañana nuestro hermano puede equivocarse en algo. ¿Y qué a mí se me va a desmoronar la fe? ¡Oh! ¡Qué decepción más grande! Él a mí no me ha enseñado el evangelio. Dios lo usa. Pero el evangelio yo lo he recibido al Señor. No hay nada que pueda pasar con él que me aparte del Señor. ¿Ya tenemos un problema? Hermanos, ¿se dan cuenta que tenemos un problema? Y no menor. Es por falta de revelación. Yo necesito comprender lo que Pablo comprendió. Este evangelio es divino y no es humano. Por lo tanto, no lo recibo de hombre alguno. Primera cosa. Segunda, el evangelio no es enseñado por los hombres. Porque yo lo estoy transmitiendo, yo le explico esto, le explico este otro, vamos allá, vamos acá. Pero el que abre los oídos, ¿quién tiene que ser? Cristo mismo, ¿cierto? Las palabras de Cristo. Y cuando Dios te abre el oído y tú lo comprendes, es Cristo enseñándotelo. Gracias por la hermana que te compartió el texto. Gracias por el hermano que te explicó. Pero el que te enseñó es Cristo. No, que yo estoy decepcionado. ¿De Cristo? No, de usted. ¿Y por qué? ¿Lo logran ver, hermano? Porque si fuese por decepción, no habría nadie en las iglesias. Y 3. Marco, ¿cómo dice? Sino por revelación de Jesucristo. Ya, el evangelio siempre es una revelación de Cristo. ¿Entienden? Por eso que son las palabras de Cristo. El mensaje del evangelio es un mensaje doctrinal, llamado por el mismo apóstol la palabra de la cruz. ¿Quién puede leer 1 Corintios 1:18? 1 Corintios 1:18. El que lo tenga, léalo fuerte. A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, del poder de Dios. Ok, el evangelio, hermano, es un asunto, viene del cielo, tiene que ser revelado, no es enseñado por los hombres, pero es un asunto doctrinal. Y el apóstol Pablo llamó a esa doctrina, ¿cómo la llamó? La palabra de la cruz. Y es tan potente que para algunos es locura y para los otros es poder de Dios. Para los que no reciben revelación es locura y para los que reciben revelación es poder de Dios.
Otra cosa, el Evangelio tiene el propósito de mostrar al hombre la gracia de Dios. Porque ¿qué es lo que, hermanos, vayan siguiéndome esta gráfica para que se entienda? Les dije que aquí había un cubículo gigante, una bóveda gigante. ¿Qué tiene esa bóveda adentro? Revelación. Esta bóveda tiene una puerta que no se puede abrir. Se necesita una llave. Y la llave que lo abre se llama Evangelio. Entonces, cuando yo abro con el Evangelio la bóveda, ¿qué es lo primero que recibo? Revelación. ¿Y qué hace la revelación? Yo dije que la revelación era un vehículo que tiene un carrito. La revelación tiene un carrito donde Dios le mete cosas al carrito. ¿Qué cosas le mete? Fe. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué más? Misericordia. Convicción, misericordia. ¿Qué más? Todo lo que usted no tiene. Justificación, perdón. Todo lo que usted no tiene. La revelación lo trae. Entonces, mire, si yo no predico el Evangelio y predico algo que se parece al Evangelio, ¿qué pasa con la bóveda? Queda cerrada. ¿No tengo acceso a qué? Y si no tengo acceso a la revelación, ¿qué es lo que no va a llegar nunca a mi vida? La fe, la gracia, nada. Voy a permanecer muerto en mis pecados y delitos siempre. Pero haciendo gárgaras con el griego y con el hebreo. ¿Se entiende? Pero sí, si el Evangelio me abre esta compuerta, ¿a qué tengo acceso? ¿Qué me trae la revelación, Rebeca? Todo lo que yo no tengo. Y hermanos, yo no tengo nada. Soy un pobre animal listo para el infierno. Pero el Evangelio es el que trae todo esto. Revelar la gracia de Dios al hombre. Porque la gracia llega con la revelación. Nadie va a comprender la gracia si no es por revelación. El Evangelio, por esa misma razón, es poder de Dios para salvación. El Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. Tengo una idea aquí que quiero leer. Déjenme leerla y después la explico. La redención del hombre no es limitada, ya que el Señor murió por todos y no solo por algunos. ¿De acuerdo? La redención del hombre no es limitada. El Señor murió por todos y no por algunos. ¿Ya? Pero algunos van a ser salvos. Porque muchos lo van a rechazar. Cristo murió por todos para que cualquier pecador pueda ser objeto de la gracia de Dios. Cualquier pecador. Por eso es que murió por todos. Pero su muerte solo es eficaz para los muchos. Así lo dice el texto. ¿Quiénes son los muchos? Los que creen. Cristo murió por todos. Pero no todos van a ser salvos. La muerte de Cristo va a ser eficaz solamente para los que creen. Pero los que crean necesitan ¿qué? Para creer, fe. Y la fe, ¿cómo va a llegar a ello? ¿Y cómo llega la revelación? Listo. ¿Entienden por qué no podemos? Cuando usted escuche que su compañero de trabajo le diga, hoy yo sabéis que anoche a las 3 de la mañana me quise suicidar porque tengo tantos problemas, usted al tiro, usted no es psicólogo, usted no tiene cómo arreglarle el problema que tiene, pero usted sabe cuál es la salida: el Evangelio. Pero si usted entra en una
en un conflicto interno y usted dice, pero ¿cómo le voy a decir que está muerto si se quiso morir anoche? ¿Cómo le voy a decir que Dios lo aborrece, que está condenado, si anoche se quiso... No, no le voy a decir, mejor para que no se sienta mal. Si usted hace eso, usted está privando a ese hombre de oír el Evangelio. Y el Evangelio puede llevarlo a dónde? A la revelación. Y la revelación que va a traer donde él, Fe. y se acaba la muerte y empieza la vida. ¿Se está entendiendo? Es un mensaje contrario, el Evangelio es un mensaje contrario a toda lógica humana, siendo para el hombre natural incomprensible. Pablo lo llama locura. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 1, 22 al 25? Es un mensaje contrario a toda lógica humana. Siendo para el hombre natural es el hombre sin Cristo, siendo para el hombre natural incomprensible. Hermanos, el Evangelio es incomprensible para el hombre natural. ¿Por qué? Y Cristo mismo, Ya, ¿y hombre, por qué no lo ve? está ciego, Ya. ¿Y qué va? sordo. Por eso es que es incomprensible. Hermanos, en las tinieblas hay gente 2, 3, 4, 5, 6 veces superiores a nosotros intelectualmente. Entre nosotros hay algunos buenos intelectualmente, algunos no. El resto somos todos del montón. Pero hermano, en las tinieblas hay gente muy capacitada, hay gente muy preparada, hay gente con un CI altísimo, con una capacidad de análisis altísimo, con una mente matemática prodigiosa. Pero tienen un problema. Tienen sus ojos y sus oídos. Entonces el evangelio para ellos es incomprensible. Ya, a ver. ¿Quién es Cristo? ¿Y qué es el evangelio? Cristo. ¿Quién mora dentro de ti, Rebeca? O sea, el evangelio. ¿Y el evangelio cómo es para el hombre natural? Incomprensible. Nadie de tinieblas, Rebeca, te puede comprender. Nadie. A ninguno de ustedes. Nadie. No, pero es que, a ver, hermano Víctor, espera un poquito. Es que mi mejor amigo, es que yo me crié con él, vengo del barrio con él. Me conoce tan bien. Somos uña y mugre. 40 años juntos. Es más, hermano, esto me lo dijeron, ¿eh? Me acordé, mi mamá nos amamantó a los dos. Esto me lo dijeron. Somos como hermanos, somos hermanos de leche. Hay un problema. El día que Cristo llegó a tu vida, ese hombre murió con Cristo. Y lo que nació es una nueva criatura. Se acabó el vínculo con ese hombre. Entonces, ese hombre con el que te criaste, esa mujer con la que te criaste, que son como... Es más, esa hermana que tienes con la que te criaste, con la que fueron al río junta, con la que te cambiaste hasta el pololo, no te puede comprender. Porque dentro de ti está el Evangelio. Ojalá entendamos esto. Yo no saco nada con ir a lloriquear donde mis hermanas que no conocen al Señor. Los únicos que me pueden comprender son ustedes. Hermano, yo espero que ustedes reciban luz con esto, porque quiero hacer un alcance. Si hay 100 en una congregación, no significa que esos 100 son iglesias. Iglesias son los que tienen a Cristo revelado dentro de ellos. Esos hermanos van a pensar como Cristo. Con toda su torpeza y con todas sus limitaciones, Cristo los va a llevar a pensar así. Porque tienen el Evangelio. Entonces el Evangelio va contra toda lógica humana.
Hay una película en Netflix, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama, pero es la historia de un asesino de Estados Unidos, de un tipo con lente. ¿Cómo? Él es un tipo malo, perverso, un delincuente. En la historia real, no sé, yo no he visto la película, en la historia real, ese hombre se convirtió al Señor horas antes de ser ejecutado en la pena de muerte. Ese hombre va a pasar la eternidad con el Señor. Y el hombre natural dice, no, 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 eso es incomprensible. No, ese no puede ser el Dios de la Biblia. Eso es incomprensible. Y tú me te vas a decir que esta otra mujer que se portó bien toda su vida, pero por ser budista, ¿no va a ir al cielo? Correcto, no va. Porque al cielo se va si está el Evangelio, si está Cristo. No si te portaste bien o hiciste las cosas mejor que el resto. En él, en el Evangelio, habla Cristo mismo. Y en el Evangelio se anuncia a Cristo como el único salvador a los pecadores. Escuchen, se anuncia, no lo anuncian. Cristo tiene, ¿sabe? ¿Se acuerdan del hermano René? El abuelito de Ricardo. Él murió ya. Pero él un día me dijo que él me quería decir, preguntar por qué él había oído mi oración. Y que él me quería preguntar por qué yo le decía al Señor siempre que yo era una porquería de hombre. Y yo dije, ¿usted cuánto lleva escuchándome? Hartas veces. Dije, hermano, cuando hay que orar, usted tiene que orar, no escuchar a los demás. Pero dime, ¿por qué tú dices eso? Y mi respuesta fue esta. Porque es lo que Cristo me dijo a mí. Yo no necesito que nadie me convenza. Me lo dijo el Señor. Estoy convencido por el Señor de que soy una porquería de hombre. Si no es por la gracia del Señor, yo merezco arder en el infierno, siempre. Porque en el Evangelio, hermano, se anuncia Cristo. Él se anuncia a tu vida. Él te habla. Él se revela. Y Él se anuncia como el Salvador de tu vida. Entonces, la fe viene por el oír. Paréntesis. Pero el hombre no tiene la capacidad de oír. Cierro paréntesis. Abro otro paréntesis. El hombre no tiene la capacidad de ver. Cierro paréntesis. Abrimos otro paréntesis. Entonces hay que traer a la existencia la capacidad de oír. Cierro paréntesis. Abro otro paréntesis. El único que puede hacer eso, Cristo, por medio de sus palabras. Y las palabras de Cristo son el Evangelio. Y no hay más.